Desde hace un tiempo estamos trabajando en este informe que le vamos a presentar a ustedes y que la intención primera es escuchar muchas voces. No hay obviamente una persona en este tema que es la Declaración de Capital Nacional del Deportista que tiene R3, decíamos, no hay una sola persona que pueda tener todas las variables y considerarlas absolutamente a todas. Pero si hay personas que tienen una voz autorizada son los que promovieron esta declaración nacional y obviamente también los que están en la actividad física, aquellos que en clubes, en instituciones municipales o en distintos ámbitos tienen el contacto con los deportistas y con el deporte en general, escolar, social, profesional, amateur, de formación, etc. Entonces la idea de este informe es escucharnos para proyectar. Hoy somos Capital Nacional de Deportista con media sanción del Senado, falta solamente la Cámara de Diputados. Somos capital provincial del deportista. Bueno, esto es un orgullo y un honor que hay que poner en la balanza y que hay que potenciar para que se convierta en identidad de los riotercerenses. Vamos a empezar viendo un poco de la historia. Ustedes ya ven ahí el decreto 671/2012 del 12 de junio de ese año en el que se declaraba de interés municipal las acciones que se llevaban a cabo por la Asamblea de Ciudadanos de carácter apolítico y con participación voluntaria, organizada en 3 comisiones para declarar Río Tercero Capital Nacional del Deportista. De allí pasamos a lo que pasó en el Senado. En el Senado, el 16 de septiembre, lo ven ustedes allí abajo, se dio media sanción al proyecto presentado por la senadora Borello, proyecto de ley declarando Capital Nacional del Deportista a la ciudad de Río Tercero, provincia de Córdoba. Ingresó el 22 de julio, tuvo despacho de comisiones el 27 de junio y fue tratado el 16 de septiembre. Casualmente, en la misma sesión, muy breve el tratamiento en la Cámara, en el recinto, también ese día se trató la indemnización para los damnificados por las explosiones en fábrica militar. La Declaración Nacional de Deportista de la ciudad de Río Tercero fue el primer punto, el segundo fue el que nombrábamos. Y ven ustedes allí que se registran 46 votos por la afirmativa, o sea que fue declarado por unanimidad. Todo el Senado dijo, sí, Río Tercero debe ser, falta solamente el voto de diputados. ¿Qué opinan ustedes? Hicimos una encuesta también para tener la opinión de cada uno de ustedes a través de las redes sociales, de los que ven Derecho y Revés y de los riotercerenses, porque va a ser una cuestión que va a tener que ver con toda la ciudad. Ya ven ustedes allí la primera placa que compartimos de la encuesta. ¿Está de acuerdo con que Río Tercero sea Capital Nacional del Deportista? Preguntábamos algo que por ahí podía ser obvio, pero queríamos obviamente la respuesta de cada uno. Sí, totalmente, dijo el 60%. Sí, en gran medida, sí, pero en parte un 20% cada uno. Y no, nadie estuvo en desacuerdo con que seamos Capital Nacional del Deportista. Es decir, sí estamos de acuerdo, pero la cuestión es ver por dónde se encamina. Y también decíamos que tuvimos la declaración y la opinión de 4 personalidades y 4 personas vinculadas al deporte en Río Tercero. Omar Pisani, Marcelo Calderón, Javier Lunari y Daniel Manfredi. 4 reconocidos profesores y profesionales de la educación física con quienes empezamos a desandar este informe. Lo primero que a ellos les preguntábamos tiene que ver con la encuesta que mostrábamos recién. ¿Qué significado puede tener para Río Tercero que sea la Capital Nacional del Deportista? Y esto es lo que nos decían en primera medida. Bien, yo creo que es muy importante para la ciudad, creo que es una marca. Nosotros durante mucho tiempo estuvimos buscando una marca ciudad y me parece que esta es la marca de la ciudad, que es sumamente importante para el desarrollo. Yo digo que el ser Capital Nacional del Deportista nos da un instrumento que hay que trabajarlo. No nos convierte en nada de un día para el otro, no solucionamos el problema del deporte de Río Tercero, pero nos da un instrumento para trabajarlo. Bueno, tiene un significado muy grande, ¿no? Yo creo que, como yo lo expreso en el libro, Río Tercero es una ciudad netamente deportiva, que dentro de su genoma ciudadano, digamos, el deporte ocupa un lugar muy importante, o sea que esta declaración sin duda es más que importante. Yo creo que puede tener una gran importancia de acuerdo al contexto en el que se lo ubique. Creo que a partir de ahí se podrían crear algunas opciones para
¿cómo te puedo explicar? Como para generar algunas cuestiones que son esenciales para el deporte, que es el plano económico. Ahora, los fundamentos de la Capital Nacional del Deportista, que es lo que apoyó el Senado por unanimidad. Primero, que somos capital provincial, ¿no es cierto?, cuando Río Tercero cumplió 100 años. Ahora, ser capital provincial del deportista con ciudades como Córdoba, San Francisco, Río Cuarto, Villa María, esto es por algo es. Y ya ser capital nacional es porque, bueno, los deportistas, todos los días surge uno. Y no son campeones argentinos, no, campeones sudamericanos, Juegos Olímpicos, en el Campeonato Mundial. Y para el deporte, en primer lugar, es algo que ganó el deporte, que si hay alguien que ganó el título, ha sido el deporte de nuestra ciudad y los deportistas de nuestra ciudad, con lo cual me parece que es como todo, cuando nosotros tenemos la posibilidad y la publicidad, entre comillas, de que la calidad de los deportistas de la ciudad, hay mucho más niños que se enganchan y lo ven con otros ojos el deporte. Y bueno, es un orgullo que representa un orgullo para todos los riotercerenses, ¿no? Lo importante para esto es que es un honor, ¿no es cierto?, y un cumplimiento hacia los deportistas en la historia de la ciudad de Río Tercero. O sea, hoy en día el 90% del deporte pasa o necesita del aporte económico, más allá de que yo considero que el deporte es una cuestión de Estado. Considero que los aportes deben venir del sector privado. Sin duda que el significado es fuerte, es importante, tiene que ver con una identidad que estamos buscando, lo decían muchos. Ahora, ¿a quién se le puede atribuir en definitiva esta declaración y este camino recorrido? Antes de escuchar las opiniones en torno a esa pregunta, vemos la segunda placa de las encuestas que hacíamos a través de las redes sociales. ¿Cree que esta Declaración Nacional del Deportista generará beneficios para la ciudad? Y lo que nos decían ustedes es, un depende que dice mucho más de esas letras, el 50%. Sí va a generar beneficios un 30%, no sé, un 15% y no directamente un 5%. Está dando vueltas esto de, bueno, ¿qué va a significar? ¿Qué va a hacer? ¿Para qué va a servir? ¿En qué nos va a ayudar? ¿En qué nos va a potenciar? El beneficio no va a ser inmediato, pero sí puede ser a largo plazo y bien profundo. ¿Quiénes y qué tuvo que ver para que podamos ser capital nacional del deportista a nivel del país y podamos aprovechar este beneficio en nuestra ciudad y en nuestra provincia? Esto opinaban Pisani, Calderón, Manfredi y Lunari. Esto se viene luchando hace muchos años. No solamente Omar Pisani, sino está Armando Mariano, que mucha gente ha luchado en esto, que se formó al final una asamblea ciudadana, en la cual hay más de 65 personas, que después medio se desarmó un poco porque ciertas personas lo tomaron políticamente y cuando se toma hacia un partido cualquiera sea, ya esto cambia, no sé, eso se desvirtúa. Más allá de las cuestiones políticas, el hecho tiene sus fundamentos, o el título tendría sus fundamentos, porque no hay muchas provincias en el país o muchas ciudades en el país que puedan tener la posibilidad de haber logrado o de haber generado tanta cantidad de buenos deportistas, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de tener a todos los grandes deportistas con vida. Digo, la generación dorada, ha sido un parangón con el básquet, ¿no? Pero la generación dorada del deportista de nuestra ciudad, que arrancó con Ivana Madruga, digo, cuando hablo de esto, por favor no se ofendan la historia, que es muy rica, ¿no? Pero la generación dorada que aparece con Ivana Madruga siendo internacional, de ahí para acá, hay muy pocos años de vida, son 25 años, 30 años, no más de eso. Siempre que asociamos el éxito deportivo de Río Tercero, lo asociamos al éxito de algunos logros de deportistas destacados, que sin duda, gracias a su esfuerzo, a su dedicación, a su perseverancia, se han conseguido, ¿cierto? Pero yo creo que Río Tercero tiene fundamentos mucho más profundos,
que tiene que ver con un poco con la evolución de la ciudad, que tiene que ver con cuestiones culturales que se fueron manifestando a lo largo de todos estos 100 años o 110 años, y que sin duda dio como consecuencia este éxito o este presente deportivo. Tuvo que ver con políticas que en determinado momento se aplicaron a nivel nacional. Y esto es gracias a un montón de gente, ¿no es cierto? Primero se hizo el proyecto, se hizo un logotipo, y yo digo que hay cosas que no pueden ser casualidades. Justamente el logotipo lo diseña un deportista, que es Walter Torres, campeón argentino de boxeo. Y cosas insólitas, muy bien. Y ahí, bueno, está significado todo, la media luna, el deportista, el color verde, que muchos no saben, es el que identifica a la ciudad de Río Tercero en el deporte. El trabajo de muchos profesores, ¿no es cierto?, deportistas, empresarios, comerciantes que trabajaron en esto. Más allá de que si algunos llegan a distintos niveles, yo siempre digo que hay deportistas que pueden llegar a un campeonato provincial, otros a un campeonato nacional, otros a un campeonato del mundo, otros a un juego olímpico, distintos niveles de deportistas, pero muchos de esos deportistas han logrado niveles en lo que, entre comillas, se denomina en nuestro país de alto rendimiento deportivo, de la élite mundial. Entonces de ahí para acá todos los deportistas, y encima en actividad la mayoría de ellos, con lo cual eso creo que es muy rico, ¿no? Es decir, que estos deportistas que hoy son figuras a nivel internacional y que hoy además se están reemplazando y están viniendo mucho de abajo, me parece que esto es lo más rico que tenemos y que hay que seguir potenciándolo. A su vez, los riotercerenses adoptaron precisamente el deporte, como ya lo he dicho en muchas oportunidades, adoptaron por una forma de sociabilizar, de conocerse, de adaptarse a la ciudad, de ya empezar a tener un sentido de pertenencia con la ciudad. Entonces hay una cuestión cultural muy fuerte en el deporte, ¿no? Desandamos un poco más este tema y nos vamos un poco más profundamente a las cuestiones. ¿Cuál es la importancia que ustedes le atribuyen a esto? Lo queríamos también tener como opinión en la encuesta que hacíamos, y ya lo están viendo allí. Muy importante que sea capitán nacional deportista, casi la mitad, 45%. Importante en 35%, es decir, que para el 80% genera una importancia de trascendencia de que seamos capitán nacional deportista. Algo importante el 5%, poco importante el 15% y nada importante el 5%. Terminando este bloque y terminando de escuchar la primera parte de las opiniones que teníamos de estos cuatro profesionales de la educación física y del deporte de nuestra ciudad, muy vinculados también con aquellos deportistas trascendentes que representan y representaron a la ciudad de Tercero, a estos 4 profesionales, decíamos, los seguimos escuchando. Y en este caso, con su opinión sobre qué se debería hacer para aprovechar esta Declaración Nacional del Deportista. ¿Cuál debería ser la acción a desarrollar? ¿Cómo considerarlo? ¿Y cuáles son las líneas y las políticas a desarrollar para que esto no se quede en la nada? Los escuchamos y con este testimonio, una vez que finalice, nos vamos a la primera pausa y en el segundo bloque entramos un poco más profundamente y seguimos desandando este informe especial. Bueno, sin duda ese es el mayor desafío creo que tenemos por delante. Aprovecharlo va a depender mucho del modelo de gestión que nosotros le queremos dar a este proyecto. Es decir, por un lado está el proyecto y la declaración, que es muy importante, y tarde o temprano iba a salir. O sea, eso yo creo que tenemos sobrados argumentos. Por el otro lado están cuáles son las políticas deportivas que van a acompañar este proyecto, que son dos cosas distintas. ¿Cuál es el modelo de gestión que nosotros vamos a llevar adelante en la ciudad para que esto en definitiva sea un beneficio para la ciudad y nuestros deportistas? Porque ese es el objetivo, aparte de ser orgullosos, sentirnos orgullosos, es decir, tenemos que aprovechar que sea un beneficio para las instituciones, para que podamos gestionar ayudas para las instituciones, para las ligas, para los clubes, en fin, para nuestros deportistas. Ya están surgiendo personas que aportan ideas. Bueno, anteayer me dieron una idea que en Mina Clavero, por ejemplo, en los remis, en los taxis, ve el logo con las sierras haciendo publicidad de Mina Clavero. Que acá podría ser en los taxis, en los remis, el logo tipo, ¿no es cierto?, de la capital nacional del deportista.
Tengo entendido que dentro de unos días el señor intendente va a citar los comerciantes, los hoteleros y todas personas, ¿no es cierto?, las que corresponde al comercio de la ciudad, para que sea marca registrada. Es decir, ya se va a empezar, todos tenemos que trabajar en conjunto, todo, porque el beneficiado de la ciudad, de una forma u otra el beneficiado de la ciudad, y apoyamos a los deportistas que son el eje principal de todo esto. Que una vez logrado eso, hay que empezar con otro tipo de gestiones. O sea, creo que no hay peor gestión que la que no se hace, ¿no? Pero una vez obtenido el título de Capitán Nacional de Deportista, creo que deberían comenzar otro tipo de gestiones. Empezamos a tener conversaciones tanto con el centro comercial, pero no con el centro comercial como estructura, sino con los comercios, para poner en valor la marca Río Tercero Capitán Nacional Deportista. No desde el deporte, sino desde el comercio, desde la gastronomía, desde la hotelería. Yo creo que también nosotros debemos publicitarlo. Yo creo que también nosotros, a su vez, tenemos que dar un ejemplo. Si somos un modelo, digamos, decir, bueno, Río Tercero es la capital nacional de deportistas, es como decir, son los mejores en formar deportistas. Bueno, a ver, ¿cuál es el ejemplo que dan? Te doy un ejemplo. ¿Es justo, por ejemplo, que en la ciudad de Río Tercero, capital nacional deportista, tenemos un impuesto municipal a la energía y al agua que pagan los clubes, cuando el mayor gasto que tienen los clubes es la energía, precisamente, un costo muy alto que pagan no solamente los clubes sociales, sino los clubes privados, que es una franja muy grande también que hay. Instituciones como piletas natatorios, gimnasios, escuelas deportivas de tenis, de equitación. Es decir, estamos pagando un impuesto municipal en la capital nacional de deportistas, cuando en otro lugar mejor no se paga. Entonces, el primer ejemplo que tenemos que dar, bueno, no, en Río Tercero, a ver cómo podemos solucionar esto. Al ser capital nacional deportista por ley, entramos en el presupuesto de la nación para los deportistas. Y la cifra debe ser bastante, ¿no es cierto?, que para el Estado Nacional es poco, pero para los deportistas es mucho. Se pueden instalar empresas que fabriquen artículos deportivos en la ciudad de Río Tercero, que están exentas de impuestos por cierto tiempo de la nación. Lo otro de la municipalidad sería más fácil, y de la provincia también, que es una fuente de trabajo. Entramos en el calendario anual de la Secretaría de Turismo de la Nación. Es decir, que estaríamos como Cojín, Jesús María, todo eso, y es muy importante. Supongamos los otros días que se llevó a cabo el rally, figuraría en el calendario anual. Y bueno, eso es muy importante. Más otros beneficios que luego, bueno, lo sabremos cuando salga de la Cámara de Diputados. Si en nuestro país no se logra una desgravación impositiva, como se realiza en el resto del mundo, va a ser muy difícil. Hoy creo que en nuestra ciudad existen muchas empresas que aportan mucho dinero o que pagan mucho dinero a la AFIP, y creo que con una entidad sin fines de lucro se podrían conseguir muchísimos aportes privados, y el título de Capital Nacional de Deportista creo que ayudaría bastante en ese contexto, ¿no? Y también el intendente dijo el otro día una frase que me gustó mucho. Dice, ¿por qué no puede haber un lomito típico de Río Tercero que se llame José María Pechito López? ¿Tá? Entonces que la gente venga, come. Entonces, cosas como esta, digo, que haya carteles publicitarios, que vos vayas y te sientes en un comedor y el posaplato de la historia de nuestra ciudad o del deportista de nuestra ciudad. Me parece que estas cosas que hay que trabajarlas y que nos van a generar, y que a la larga hay posibilidades de traer empresas que vengan a colaborar. Sí, el título por sí solo no nos da nada. No nos da nada, nos da un instrumento, y ese instrumento hay que tener la suficiente capacidad para transformarlo, y solo no lo hacemos, y lo tiene que hacer la comunidad de Río Tercero. Una cuestión clave, siguiendo con este informe especial que estamos desarrollando de ser la capital nacional del deportista, es la cuestión de los recursos y de la infraestructura. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan en la encuesta sobre este tema? Y ustedes dicen que son buenos o regulares, sumando los dos, un 80%.
muy buenos un 5%, excelentes nadie, malos un 10%, muy malos un 5% e inexistentes, que era otra de las opciones, un 0%. Es decir, que para ustedes, como ven allí, están entre buenos y regulares los recursos y la infraestructura deportivos que tenemos en la ciudad. Con el secretario de Deportes, con el profesor Calderón, Lunar y con el profesor Omar Pisani, también uno de los impulsores de esta iniciativa, de esta declaración, seguimos conversando y siguen opinando y siguen en cierta manera conversando entre ellos para que nos sirva de análisis para nosotros, para los que no conocemos de primera mano la actividad deportiva. Y ellos van a opinar sobre esto. ¿Qué recursos, infraestructura tenemos en la ciudad y qué nos falta? Esto decían. Yo creo que la infraestructura de la ciudad de Río Tercero tiene, la mayoría de los clubes tienen por ahí no toda la infraestructura, pero medianamente se pueden desarrollar todas las actividades deportivas que hay. Hay algunos que han ido creciendo más, que han tenido la posibilidad o han tenido una dirigencia que ha visto las cosas de otra manera. Los predios nuevos que ha hecho Atlético, que está haciendo 9 de julio, nosotros estamos intentando hacer algo desde el Club Central. No, yo creo que no estamos tan mal en infraestructura, aunque algunos dicen que sí. Para una ciudad de 50.000 habitantes, 55.000 habitantes, creo que tenemos clubes bueno, con bastantes disciplinas, bien formados, con una infraestructura dentro de todo bien. Obviamente que tendríamos que tener, aprovechando esto de la ciudad capital de deportistas, un fondo de apoyo para las infraestructuras de los clubes, que se puede gestionar, que se puede bajar del gobierno nacional, obviamente. La ciudad de Río Tercero ha crecido muchísimo en los últimos años en infraestructura, muchísimo, desde que se hizo la nueva cancha de rugby o el nuevo club que creció. De ahí para adelante, digo, tampoco quiero olvidar toda la historia que hay, ¿no? Pero en los últimos 4 o 5 años, lo que ha hecho Atlético con su predio es impresionante, lo que hizo 9 de julio con su predio es impresionante, la transformación que está teniendo el Club Central, el Club Casino, es muy importante ahora. El Club Central está con unos proyectos de mejorar lo suyo. Creemos que a nivel de infraestructura falta bastante. Y a nivel de recursos, voy a decir algo, ¿no es cierto?, que está relacionado, no indirectamente, pero está relacionado. Como se va a inaugurar, se empieza el nuevo museo de José María Pechito López, en las instalaciones mismas ahí donde la Casa de Familia, va a haber una fundación. Y esa fundación, ¿no es cierto?, va a ser la que, todo lo que recaude el museo, porque se va a cobrar entrada, va a haber un bar temático, va a haber un salón donde van a venir a dar charlas sobre el deporte y bueno, todo lo recaudado, eso va a ir a la fundación. Pero por ahí no son tan grandes las inversiones en infraestructura, son cosas mínimas que serían para mejorar un poquito la infraestructura. En el caso nuestro, a ver, nosotros no tenemos jaula de lanzamiento, no tenemos pista de 400 metros, no tenemos la cantidad de niveles que se necesitan y nosotros hemos puesto 18 atletas en los equipos nacionales. O sea, está bien, en mucho tiempo, a lo largo de 28 años, pero creo que material humano hay. Y sí, quizás el polideportivo refuncionalizarlo, mejorarlo. Contar, por ejemplo, en la Escuela Municipal de Atletismo, que es una de las escuelas más reconocidas a nivel nacional, sería muy lindo tener una linda pista, un buen espacio, un buen lugar. Pero bueno, ese es un deseo que siempre todos tenemos, va a depender exclusivamente de nosotros, que nosotros aprovechemos esta situación y que podamos gestionar y llevar adelante eso, ¿no? Nosotros, el albergue tiene 3 años de inaugurado. Perdón, el polideportivo, el albergue tiene un poquito más, el polideportivo, y hoy ya nos queda chico. Y hay que pensar en un polideportivo para una ciudad de 100.000 habitantes. Yo creo que con eso hay que empezar a trabajar para las futuras generaciones. También hay algo muy importante.
era un sueño mío, pero de mucha gente. El ingreso a la ciudad, desde Corralito, Villa Escazú, Almafuerte y Tancacha, va a haber carteles más o menos de 15 metros, en la cual va a haber un deportista, supongamos Claudio Piojo López, ¿no es cierto?, y un sponsor abajo, Ivana Madrúa y un sponsor, con una flecha que indique el museo. Todos esos sponsors van a aportar mensualmente, ya tenemos como cerca de 30, van a aportar mensualmente. Ese dinero va a la fundación y eso va a apoyar a los deportistas. Sin duda hay cuestiones a mejorar, hay cuestiones a desarrollar, hay cuestiones a realizar que hoy no están y otras a potenciar que sí están, pero necesitan mejorarse. La infraestructura y los recursos no solo pasan por tener una buena cancha, un buen espacio, sino también debería ampliarse toda la ciudad para que esté preparada para recibir a aquel que venga y quiera ver, quiera respirar esto de ser capital nacional del deportista. En todos los ámbitos debería estar circulando esta declaración y no es una cuestión menor y es un trabajo sin duda a largo plazo. Como es un trabajo a largo plazo, las distintas áreas del deporte que tenemos, el deporte social, el deporte escolar, el deporte amateur o cotidiano o de semana, el deporte en formación, aquellos que quieren ser profesionales, y el deporte de alto rendimiento. Todas estas áreas del deporte les preguntábamos a ustedes cómo las consideraban y esto nos decían. El deporte profesional lo califican como muy bueno, bueno o regular, y en la otra parte un 20% y un 15% no hay políticas para el deporte profesional o no saben. Con el deporte formativo algo similar, no sabe un 15% y entre regular y bueno un 55%, muy bueno y excelente un 25%, sumando ambas opiniones. Mal, un 5% también. El deporte amateur, para el 35% es bueno, si le sumamos el 20% regular es el 55%, muy bueno para otro 20% y otro 20% no sabe cuáles son las políticas para el deporte amateur. Para el deporte social, un 40% lo califica como bueno, una de las líneas de acción de este gobierno municipal. Muy bueno un 15%, regular un 30%, no saben o no hay, suman un 15%. Y el deporte escolar, que depende no solo de las autoridades o del Ejecutivo, sino también obviamente de las escuelas, entre regular y bueno un 40%, muy bueno un 20%, mal, no hay o no sé, suman un 40% también las distintas opiniones que ustedes nos daban. Le preguntábamos a estos profesionales del deporte, bueno, ¿qué pasa en estas áreas? ¿Cómo diferenciar los caminos? ¿Es lo mismo el deporte social que el deporte de alto rendimiento? ¿Cuál debe ser la prioridad? ¿Cómo desarrollar políticas para que ninguno se caiga y entre todos potencien lo que va a venir en la próxima generación de deportistas? Esto es lo que opinaban. Primero, hay que redefinir el deporte. El deporte no es solo el deporte competencia y esto de alguna manera nos tenemos que dar cuenta. El deporte social y el deporte que practica la gente, el deporte de manera recreativa, el deporte para la ocupación del tiempo libre, debe tener un espacio y un lugar adaptado para cada uno de los habitantes de nuestra ciudad que el sábado a la tarde quiere jugar al fútbol en una canchita o cualquier día de semana, y deben estar las condiciones dadas en cada lugar y en cada barrio de nuestra ciudad. En eso hay que trabajarlo, los polideportivos de los barrios hay que mejorarlos un poco. Con respecto al deporte formativo, que el deporte formativo o el deporte de iniciación tiene una beta que va de alguna manera tendiendo al deporte competitivo, que en algún momento se puede transformar en deporte de alta competencia o no, pero el camino está armado. Yo creo que hay tres áreas muy definidas del deporte que tienen sus particularidades, ¿no? Por ejemplo, el deporte social o el deporte comunitario se está trabajando muy bien y es en lo que más ha hecho hincapié la actual gestión o la gestión que está llevando Javier adelante desde hace 12 años. Él ha volcado sus esfuerzos y todo precisamente en esa área. Después también está el área del deporte federado o el deporte de desarrollo, que tiene que ver con los clubes, con las ligas, con las asociaciones, ya que apunta a una formación más del deportista.
Y eso tiene su particularidad, que me parece que está un poquito más atrasado. No hay nada articulado entre esto y entre el deporte social y el deporte de desarrollo. Más se aporta, ¿no es cierto?, a apoyar a todos los deportistas amateurs, porque los profesionales ya tienen, ¿no es cierto?, todo eso. Y el deporte social, aportar, porque eso siempre lo organizan los entes oficiales, supongamos el Estado municipal. Lo que se ha hablado en todo esto es que el municipio está para solucionar, muchos se enojan conmigo, digo que hay que darle prioridad a la salud. El deporte debería venir desde el sistema educativo. El sistema educativo, o sea, la educación física de los colegios tiene 2 horas de clase semanales y hace 50 años atrás tenía 2 horas de clase. Pero creo que pasa un poco por ahí la cosa, o sea, porque la masa deportiva nace en el colegio. La cantidad de niños que vos podés detectar en distintos deportes está en la fase educativa, y de la cantidad sale la calidad. Y el deporte formativo, el deporte de formación, yo creo que las estructuras en los clubes hay que mejorar, hay que buscar la fuente de financiamiento de los clubes. Y en esto creo que es lo próximo que viene. ¿De qué manera el Estado puede colaborar conjuntamente con los clubes para encontrar una fuente de financiamiento genuina? Me parece que ahí está. Si nosotros somos capaces de lograr esto y que el deporte formativo tenga las condiciones diarias, las condiciones suficientes, creo que tenemos ya logrado mucho para atender al deporte a veces competitivo, al deporte de élite, que a veces escapa de la órbita municipal, ¿no? Porque tiene mucho que ver la provincia y la nación en todo esto. Y por el otro lado está la otra parte, que es el deporte de competencia o el deporte ya de rendimiento, que hay muchos deportistas que se empiezan a destacar, que necesitan apoyo, que necesitan un montón de cosas de allanarle el camino para que ellas puedan desenvolverse. Creo que hay que generar un programa que justamente el hilo conductor de ese programa sea eso, Capital Nacional Deportista, y que se puedan articular políticas en estas tres áreas. Por darte un ejemplo, si vamos a tener muchas escuelas deportivas, y como siempre hemos tenido en los barrios, también tenemos que crear las herramientas necesarias para que aquellos chicos que no puedan acceder a un club y que quieran de una escuela deportiva pasar a hacer un deporte más formativo, más de desarrollo, puedan ir a un club, pero que ahí está presente el Estado con una política clara. Entonces, que el presupuesto para la salud, para las viviendas, lo que sea, eso el municipio tiene su presupuesto. Y tratar nosotros de buscar privadamente para apoyar a los deportistas, ¿no es cierto? Y el municipio ayude a otra, que creo que es la principal finalidad. No que deje a los deportistas de lado, pero si lo hacemos nosotros privadamente, creo que vamos a llegar a buen puerto. Creo que el deporte social puede tener, se podría trabajar junto con el deporte educativo. O sea, en definitiva, todos los colegios tienen distintas etapas sociales o distintas clases sociales, pero creo que a nivel de deporte eso no hace la diferencia. O sea, el deporte es una de las herramientas que no brinda una discriminación. Nosotros, al menos en nuestra actividad deportiva, al menos en el atletismo. Hemos escuchado mucho, tenemos muchos datos, tenemos mucha opinión, tenemos análisis y reflexiones, tenemos la vivencia y la experiencia de aquellos que están en terreno, que están en el campo, que están en la lucha día a día con desarrollar buenos y mejores deportistas y dignificar en definitiva esta declaración de Capital Nacional Deportista que está próxima a salir, todo depende de los tiempos legislativos. La última cuestión tiene que ver con, entonces, ¿cuál debería ser la prioridad, la primera acción a desarrollar? Mañana nos declaran Capital Nacional de Deportista de manera completa, legislativamente hablando. ¿Qué es lo primero para realizar? Ustedes daban algunas pistas en lo que preguntábamos y algunos decían un centro de entrenamiento, otros decían mayor apoyo al deporte social, otros decían potenciar el deporte escolar porque ahí está la base, otros decían mayores recursos de infraestructura. Muchas opiniones que iban por esos lados y algunas otros también. ¿Qué opinaba Lunari, Calderón, Manfredi y Pisani
en torno a estas cuestiones. La prioridad, el punto principal para que esta capital nacional deportista no se desaproveche. Esto decían. Me parece primero elegir el modelo de gestión, un modelo integral y no parcial, un modelo integral, que tengamos una visión integral de todas las áreas del deporte. Y generar políticas, 4 o 5 políticas deportivas muy claras, como yo dije recién, no podemos estar pagando un impuesto municipal por energía en los clubes, en el área del deporte social otra, en el área del deporte de competencia exactamente igual, y tener 5 o 6 políticas muy claras y dando el ejemplo, porque a partir de ahí nosotros vamos a poder salir a gestionar. Porque no podemos salir a gestionar dinero o a gestionar apoyo cuando nosotros no estamos dando a lo mejor el ejemplo en nuestra propia ciudad, ¿no? ¿Qué vamos a realizar entre todos? Es decir, las ideas que den las personas, las instituciones, porque van a estar todos los clubes, todos los allegados al deporte. No es fácil, pero bueno, enviarán su representante. Y todos van a decir cuál es su opinión. Sumar todo eso, ¿no es cierto? Y ver cuál es lo más conveniente para la ciudad. Yo para mí debería partir de la fase educativa, o sea, desde los colegios. O sea, los colegios deberían tener, pero bueno, es lo que, es lo que trataba de explicar recién. Lograr que baje desde el Ministerio de Educación un programa deportivo no es muy fácil. Pero por ahí se podría lograr algún acuerdo o no sé, o una cosa intermedia entre los directores de los centros educativos de nuestra ciudad y lanzar un programa que incluya a todos los colegios. Nosotros tenemos que volver a juntar aquella vieja asamblea, vieja, ya tiene 4 años, vieja asamblea popular que tuvimos, para empezar a definir y rediseñar el futuro del instrumento. Creo que también necesitamos armar la fiesta nacional del deportista y me parece que eso es lo que la Asamblea tiene que decidir, entre otras cosas. Me parece que hay que convocar a todos los actores, como en ese momento, y empezar a definir acciones, y me parece que yo creo que en los próximos días del próximo año, si todo es normal, lo vamos a hacer y vamos a estar convocando a todos los actores para que esta Asamblea Popular vuelva a decidir acciones conjuntas. Terminamos este informe especial. Tenemos mucho para reflexionar, para desandar, para analizar, y nos vamos a quedar con una breve expresión, también en cierta manera de homenaje a Omar Pisani, esta persona, este profesor, este profesional y también, ¿por qué no?, personaje del deporte de Río Tercero, que nos dejó una expresión que me parece que sintetiza cómo aprovechar o cómo desaprovechar esto de ser capital nacional de deportista. Es una reflexión de segundos, pero que sin duda da en la tecla. ¿Cuáles son las cosas que debemos tener? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la predisposición para que esto no sea en vano? Con esto nos vamos a la pausa y ya volvemos con el último bloque de Derecho y Revés, esperando que este informe especial haya sido de su agrado y que sirva en definitiva para pensarnos con el derecho y con el revés. Omar, ¿se puede desaprovechar esta oportunidad? ¿Corremos ese riesgo? Yo creería que no, porque las personas que estoy hablando, muchos tienen unas relaciones muy grandes, ¿no es cierto? Y acá hay que sumar y multiplicar. El que resta y divide se queda en el camino.